Llevo 6 años de viaje en moto por América y este es sin duda uno de los sitios más calientes en los que he estado, tío. ¿Qué calor hace en Campeche? 41 grados me marca y debe hacer un 200% de humedad, si no un 300. El peligro de esto es que te aturde tanto el calor que empiezas a tomar decisiones torpes, sobre todo como estés haciendo la digestión. Sacho, qué calor hace aquí, muchacho, pero esto es increíble. ¡Esto es increíble! Entre el picante y el calor vamos a resucitar a María Antonieta, a.k.a. mis viejas hemorroides, que están ahí diciendo: has venido a México, ¿no? Has venido a México. Pensabas que habías acabado conmigo, pero a lo mejor no. A lo mejor aparezco de nuevo. Porque aquí hay una expresión en México que me hace mucha gracia, que es: la boca come, el culo paga. Esa cuenta no la quiero pagar. ¡Qué calor, muchacho! Hace un chingo de calor aquí, ¿eh? Todo el año es así. Wow. Campeche. Ándale, güey. Bienvenidos al estado de Tabasco. ¡Qué padre! No mames. Pero yo voy para Chiapas. Espero que este mapa no ande mal. Lo estoy intentando, ¿vale? Yo es que el acento extremeño está muy marcado en mí. Y se hace lo que se puede. Mira, mira, me saludan, me saludan. Me saludan, me saludan. Ay, abuela, 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 tráigame la canela, tráigame la canela. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Una pregunta. ¿Por qué hay tantas obras por acá? Porque está construyendo lo del Tren Maya. Ah, ¿hay 3 mallas aquí? Sí. ¿Y de dónde a dónde va? Este creo que llega hasta por ahí de Cancún. Ah, ¿y en cuánto lo terminan? Todavía no. No se sabe. ¿Sabe? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. El Tren Maya es un proyecto de 1.554 kilómetros de tren que atraviesa 5 estados de México. Ha causado gran polémica y controversión porque supone en gran parte un ecocidio, dado que para hacerlo hay que tumbar miles y miles y miles de árboles, afectando esto al hábitat natural de un montón de especies como los jaguares. ¿Cuáles son los pros? Pues que va a ayudar un montón a desarrollar el turismo, crea algunos puestos de trabajo y conecta puntos alejados, tierra, maya adentro como Palenque, aunque hay mucha gente que dice que de maya poco tiene el tren. La prostitución de la palabra maya es algo frecuente en la península del Yucatán, pues a menudo es utilizada con fines que poco o nada tienen que ver con los mayas. Este tren hará un trayecto circular uniendo destinos como Mérida, Cancún, Playa del Carmen y Tulum. La inauguración está prevista para diciembre de este año y, lamentablemente, no se moverá con electricidad, sino con diésel. Otro de los problemas es que se hizo una supuesta consulta, pero mucha de la gente afectada no tenía los medios económicos para ir a votar si querían el tren o no. ¿Y qué es lo que pienso yo? Yo pienso que no está mal el desarrollo siempre y cuando se beneficien las personas que habitan el territorio y el turismo se ha desarrollado de manera sostenible, que el impacto que se pueda generar se compense de otra manera, que haya pues planes ambientales que compensen la huella que podamos estar dejando por hacer un proyecto determinado, sea un tren, sea una carretera, sea lo que sea. Entonces yo le quiero preguntar a ustedes lo siguiente: ¿qué piensan? ¿El desarrollo tecnológico puede justificarse siempre y cuando traiga beneficios económicos? No le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron. Sobre las armas los hemos de hacer cumplir. El abuso y la desigualdad continuada en el tiempo suelen ser semilla de procesos violentos, tal y como sucedió con el alzamiento zapatista de 1994 en Chiapas. Hermano, una pregunta. Es que me ha llamado la atención esto de aquí. Me dijeron que por aquí era, pues esto, territorio independiente, ¿no? Sí, es, de hecho, bueno, hay un letrero ahí que es de los zapatistas, se puede decir. Gaspar, si tuvieras que definir cuál era el sentir del indígena medio que poblaba estas tierras, ¿cuál sería? Un malestar muy fuerte de opresión que en lo fundamental no veían posible remediar y cambiar. Había muchas muertes de niños. Una situación clara y consciente de la vulnerabilidad de los pueblos en todos los terrenos. De hecho, aquí se habla el dialecto celtal. Celtal. Celtal proveniente del maya. Se les daba un adelanto con los que los mantenían enganchados, se les daba trago y los tenían allá en las fincas acasillados, donde los endeudaban en las famosas tiendas de raya
que iban a pedir lo que necesitaban para sobrevivir en su estancia de ahí y se mantenían endeudados todo el tiempo, ¿no? Entonces todo eso va a crear una población indígena sometida y subordinada. Una posibilidad era armarse para buscar la liberación, ¿no? Ellos pues aquí tienen su base, esa es su clínica. Y son completamente autónomos. Así es. ¿Cuántos municipios hay en Chiapas autónomos, zapatistas? No sabría decirle, pero mayoría, cada lugar, Ocosingo, toda la parte de Benemérito, mucho zapatismo aún todavía. O sea, que no responden ante el Estado, ¿no? No, ni reciben ningún apoyo por parte del gobierno. ¿El movimiento insurgente qué buscaba exactamente? Tierra, techo, trabajo, salud, educación, democracia, justicia y paz, independencia y paz. Tienen igual sus escuelas, por decir, ahí hay una escuela de ellos para que pues, hijos de ellos mismos pues vayan a su escuela, claro, según ellos. Así es. Ellos mismos se proveen de todo de lo que el Estado no les provee, ¿no? Así es, amigo. Vale. Esa es su ley de ellos, es su manera de pensar. Pues. Declaración de guerra que llevaban impresa y me regreso al periódico Tiempo, que era un periódico local, y le digo a Conchita, que era la directora en los hechos del periódico, aquí está la declaración de guerra. ¿Y tú qué sentiste al recibir la primera declaración de guerra? Mira, yo tenía entre pecho y de espalda tragos de ron. ¿Venías un poco contento? Bastante contento. Quizás el trago tampoco me aterrorizó al ver a los armados, porque después de que me dan la declaración de guerra, la llevo al periódico, empieza a difundir. Nos convertimos en una agencia internacional de guerra a las 3 de la mañana del 1 de enero. La guerra militar duró unos 12 días y se saldó con aproximadamente entre 40 y 50 muertos. Cuando yo llego a Chiapas en el 71, 72, iba en las calles de San Cristóbal de las Casas y si venían indígenas en sentido contrario al mío, se bajaban de la banqueta para que yo pasara. Ellos tenían que ceder y bajarse. Ellos no podían reclamar. Están volteando la tortilla. Es decir, el levantamiento armado zapatista empoderó a los pueblos y hoy muchos grupos indígenas se han vuelto muy intolerantes, muy confrontativos y muy violentos en contra de la población no indígena en muchos momentos dados. Zapatismo tiene el haber colocado sobre la mesa el tema de la situación en la que vivían los pueblos indígenas, no solo de Chiapas. Un tema que se quedó y sigue estando ahí presente, pero evidentemente con sus demandas insatisfechas, ¿no? Hasta la fecha. A pesar de todo lo sucedido, hoy día la florida y frondosa Chiapas recibe cada vez más turismo. Ejemplo de ello son las cascadas de Roberto Barrios, las cuales son un popular destino de turistas que desean aplacar el sofocante calor con un refrescante baño en sus aguas turquesas. Señoras y señores, bienvenidos a Palenque. Vamos a ver si encontramos dos cosas, las ruinas y las cascadas. Y a lo mejor algunos viajeros intrépidos también. ¡Vamos para allá! Palenque no es el nombre original de esta ciudad maya. Palenque fue bautizado por los españoles. Palenque significa un lugar empalizada o valla de madera. El nombre de esta ciudad maya fue llamada Lacam Ja. Lacam es abundancia, Ja es agua, abundancia de muchas aguas. En el año 2000 hicieron estudios topográficos. Se logra saber que dentro de la selva hay más de 1400 templos enterrados. Ya no se permite talar árboles y seguir destapando los templos, porque si no pues harían lo mismo como lo hicieron los mayas, acabar con la naturaleza, con la vegetación. Los mayas llegaron aquí en el año 100 a.C. En el año 900 Palenque fue abandonado.
No se sabe la respuesta correcta, por qué los mayas lo abandonaron. Muchos comentan que fueron por a causa de epidemia, de guerra, pero en realidad no fue de guerra, porque cuando llegaron aquí los españoles en el año 1500, 1521, en el resto de la selva no encontraron restos de humanos. Posiblemente los mayas se fueron por la sequía, porque aquí empezaron a acabar con la naturaleza. Inventaron lo que es el cemento, el estuco, que proviene de piedras chiquitas, conchas de caracoles, arenas y resinas de árboles. Tenían que talar toneladas de árboles. Los mayas que habitaron en este pueblo no fueron guerreros. Los guerreros fueron los aztecas. Los mayas que habitaron acá fueron grandes agricultores, se dedicaban al campo. Ellos cultivaban el maíz, el frijol, el cacao. El cacao era la moneda para los mayas. Con eso llegaban hasta en Guatemala, en Tikal, para hacer intercambio de comercios. Se hablan 7 lenguas mayas: celtal, tzotzil, tojolabal, chol, lacandón, chuc y soque. Las vales, buenos días. Lek jajulelik es bienvenidos. Bantitalemesh, ¿de dónde vienen? De dónde vienen y a dónde fueron es y será uno de los grandes enigmas de esta civilización, cuyo abandono de ciudades sigue siendo hoy día un gran misterio. Morir no era fin, sino que es comenzar otra nueva vida, llegar en otro paraíso para ellos. En el juego de pelota, ¿qué es lo que quería la gente? Que ganara uno, decapitarlo, para comenzar otra nueva vida. ¿Cuál es tu creencia sobre la muerte personal, Jesús? Punto y aparte, porque yo creo solamente... Entonces, si jugases al juego de la pelota, preferirías no ganar, ¿no? Sí, pues ahora sí. Por eso México nunca gana. Ah, sí. Pues porque piensan todavía que se van a morir, sí, ¿no? Clarín Corneta. Comentan que tiene contacto con los extraterrestres. ¿Qué velocidad alcanzaba la nave? No, papá, si te digo, tengo que probar los hongos también para que yo te dé la respuesta. Así es que potencia llevaba. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pues la verdad me gusta estar aquí por mi naturaleza, la selva, como dice la película de Apocalipto, todo esto es mío, dijera Apocalipto. Así es, las aventuras que tenemos acá. Que visiten Palenque porque es un lugar muy hermoso. Y tú eres una leyenda. Exactamente, el mero Tatse en maya. Ajá. Eso, vámonos. Sale mi gaso. ¿Dónde estamos, tío? En la tumba de la reina roja. Yo he hecho ya mi sacrificio de sangre a la reina para que tengamos un buen paso, porque si no veo que amochamos aquí más de uno hoy. Yo comí bastante picante, a lo mejor hago el mío también. Esta noche harás tu sacrificio cuando vaya al baño. Y tras compartir un par de días con la pareja viajera de Welcome to El Mundo, a quienes encontráis en redes bajo ese nombre, me dispuse a continuar mi viaje al siguiente amanecer. Bueno, pues por aquí se va a Metzaboc, mi primer destino profundo en Chiapas. Allí tengo una misión, que es encontrar a Juanito. Es que me encanta llegar a un sitio y tiene que buscar a alguien. Así que espero e imagino que esté por allí. Pues me voy a pedir un refresquito aquí. Buenas tardes. ¿Tienes algún jugo, un refresco? Sí. Yo iba buscando jugo de frutas, pero como era sábado, unos locales me ofrecieron rápidamente frío jugo de cebada. ¿Les gustaría más un jugo de esta? Es que la moto y este jugo no son buenos compañeros, ¿eh? No somos compañeros, dígame. Tenga cuidado luego con la suya, ¿eh? No, sí, lo sabemos, pues igual, nosotros hemos visto accidentes por donde quiera. Claro. Y hay que tomar precaución, pues. Claro, pues tome precaución. Dicen que la embriaguez reduce las mentiras, por lo que aproveché para tratar de obtener algo de información de la selva lacandona. ¿Esta zona también es zapatista? Por acá no, más por allá arriba sí. Pero es seguro, ¿no? Es seguro, acá en esta tierra no hay nada peligroso. Flación, diamante, ahí es donde hay un poco de peligro. ¿Cuál es el peligro? Te frenan los secuestros y todo eso. Precisamente para llegar a mi destino tendría que pasar por esos pueblos, pero la decisión estaba tomada. No le tenía que haber dicho al tipo que me encontraba dónde iba, la verdad. Me estoy arrepintiendo. Vamos a confiar en que se tomen 7 litros de cerveza más y no represente ningún tipo de amenaza. Idealmente, cuando viajéis solos, tened 2 direcciones, la real y la falsa. Y así os podréis ahorrar dar cuál es vuestra real dirección
dado que sois vulnerables porque vais solos y podéis decir que vais para otro lado y si por lo que sea os buscasen, pues ahí no vais a estar. Pero yo consejos vendo, para mí no tengo. Así que todo salga bien, que va a salir bien. Hay un proverbio maya que dice: mira primero lo que haces para que no te arrepientas después. El que cree, crea. El que crea, hace. El que hace se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive. Con cacao se paga el cacao, con dinero el dinero y con maíz el maíz. No somos perfectos y podemos convertir cada error en un aprendizaje. Pues no debes poner maíz en una canasta que tenga hueco. Una vez más vuelvo a recordar esa sempiterna correlación que hay entre lo que cuesta llegar a un lugar y cómo es la vía para llegar y el grado de autenticidad que en él se halla. Tenía muchas ganas de recorrer Chiapas por varias razones. Primero porque, pues eso, la parte más auténtica de México, la primerita que iba a hacer. En segundo lugar, porque me produce mucha curiosidad cómo gran parte de este estado es independiente, es autónomo. En los años 90 hubo un movimiento guerrillero llamado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que estuvo luchando pues por la independencia y autonomía de un montón de pueblos de Chiapas que consideraban pues completamente abandonados por el Estado. Entonces se declararon en rebeldía y muchos de ellos siguen siendo a día de hoy completamente autónomos. En el año 2006 este movimiento guerrillero, hasta donde sé, dejó las acciones armadas y pasó a acciones más políticas. Juanito no tiene nada que ver con lo que acabo de contar. Realmente a quien estoy buscando es a los indígenas lacandones que pueblan la homónima selva lacandona. Pero qué alegría estar aquí. Otro mundo. Hola, buenas. ¡Qué simpático es usted! ¿Cómo se llama? Aniceto. Aniceto, yo soy Agustín, Aniceto. Sí, con mucho gusto. Oye, un placer. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Sí. Sí, ¿para dónde? Para Najao, Mesaboc. Voy para Metaboc y Najá, por aquí, ¿verdad? Ah, sí, Mesaboc queda como unos 15 minutos, te vas hacia sobre así. Maravilla. Ahí están los lacandones, ¿no? Sí, están los caribes, los candones, sí. ¿Usted es lacandón? No, ellos son vecinos. Ah, vecinos de los lacandones. Sí, ya es otro porque este tiene greña larga y cotón. ¿Esta zona es segura? Sí. Sí, no tengo ningún problema. Aquí no hay problema, aquí la puedes dejar si con un vecino. Ahí no hay, aquí no hay sicario, no hay ratero, no. Nada. Aquí se llega un bandido ya que la quema. ¿Lo linchan? Ah, la hinchan. Y aquí no hay eso. No se preocupe, donde va está más asegurado. Ah, vale, vale. Mientras que usted no moleste, no haga nada, o si mata a su gallina, pero te cobran nada más, pero si no... Vale. Si atropello una gallina, la pago y ya está. Y Aniceto, ¿usted qué piensa de la vida? No, pues, está bien. ¿Está bien la vida? Sí, sí. Aquí no hay zapatistas, no hay asaltantes, no hay maleantes. Vale. Aquí todos estamos gente pacífica. En paz. En paz. Unas chelitas y ya que todo. Una buena cervecita. Y esas haces mal, te vas a acercarse. Claro. Mañana sales con 1000 pesos porque no sabes tomar. Claro. Si echas tu servicio, sí, no. Pues que esto pasa mucho, ¿no? Que es sábado y toman cerveza pues hasta el domingo por la noche. Ya me he dado cuenta que está la gente con las sillas alrededor de las casitas y es que el alcohol fue un instrumento clave para debilitar comunidades. Y claro, Aniceto estaba muy simpático, pero en parte porque que será buena gente en su día a día, pero estaba borrachito también. O sea que todos con los que estoy hablando llevan unas chelitas ya de media tarde. Pero bueno, estoy a 13 minutos. No sé si voy a hacer noche en Metaboc o en Najá, pero todo va a estar bien. Llegando a la remota aldea de Metaboc. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Dónde viene? Vengo desde Palenque. ¿Viene de visita? Sí, estoy buscando a Juanito. Juanito. ¿Lo tiene ubicado? Estás pues de este lado. ¿Vas a quedar acá? Es posible, es posible. Lo que pasa es que tienes que pagar el brasilet por parte de la CONAP. Vale, sí, pero ¿puedo buscar primero a Juanito para hablar con él, para ver si me quedo con él? Es que estaba hablando con su mujer porque casi Juanito ya no camina, anda con silla de ruedas. ¿En silla de ruedas? Se enfermó.
Hola, buenas. Es que un amigo me recomendó a Juanito, pero no sabía que estaba tan mayor, tan enfermo. Sí, no camina. No camina. ¿Y hay otra persona que haga como una guianza por aquí, por la zona? Es que ahorita todos se fueron en la reunión. Pues yo creo que voy para Naja entonces y listo. Pues denle un saludo y un abrazo a Juanito de mi parte. Le avisamos. No me conoce, pero que le llegue la buena vibra. Recalculando ruta, vamos para Naja. Claro, es que las personas que me recomendaron a Juanito fácilmente vinieron hace unos cuantos años. Si de repente se enferma, pues complicado. Así fue como comencé a adentrarme en la selva lacandona mexicana, una zona del país poblada por los Hatswinik, que significa verdaderos hombres, también conocidos como lacandones, un grupo indígena heredero de los mayas. Todo esto, o sea, muy poca gente viene para acá, que está muy virgen es lo que quiero decir a nivel de ser visitado. La otra cosa que quería decir es que estoy probando la suspensión de Tractive y estoy flipando. Creo que va a incidir positivamente no solo en mi conducción, no solo en mi comodidad, no solo en ahorrarme dolores de espalda, sino también en que ojalá me caiga menos. Aunque hay caídas que dependen de uno y caídas que dependen de otros, y mientras verbalizo estas palabras me encuentro recuperándome de un desgraciado accidente que tuve unos días después. Pero tiempo al tiempo, que en ese momento, hace apenas medio mes, todo estaba bien y Naja, el lugar al que me dirigía, me tenía guardada una bonita sorpresa. Sorpresa que podrán ver en el próximo episodio.